Buen día, queridos hermanos, vecinos y amigos. Un privilegio el poder estudiar la palabra cada domingo y en especial este tercer domingo de mayo. Una felicitación a todas las mujeres que tienen el don de la maternidad, que el Señor les dé sabiduría. El tema del día de hoy lo llamamos personalmente, ¿cuál es la importancia para ti de la ascensión de Cristo? Y tiene los pasajes bíblicos del Salmo 47, Hechos 1 del 1 al 11 y Lucas 24 del 44 al 53. Nosotros queremos que a través de este mensaje nos podamos reconocer la importancia de la ascensión de Cristo. El Señor Jesucristo, antes de irse al cielo, Él abrió el entendimiento de todos sus seguidores y los remitió a la palabra. Y en esa última vez que Él estuvo aquí con ellos en la tierra, Él los invistió de su poder, del poder del Espíritu Santo. Y esta meditación queremos que te lleve a esa reflexión. ¿Ya has sido investido por el poder de su Espíritu Santo? ¿Ya has gozado de testificar de su obra redentora para la humanidad? Y nuestro propósito es que nosotros vivamos esa obra que Él hizo en la tierra por nosotros y por toda la humanidad. Nosotros sabemos como ley espiritual que la promesa del Espíritu Santo es el poder que Cristo le da a los creyentes, a los que han ido a Él para testificar. Y nosotros sabemos que esta última vez que Jesús se apareció a sus discípulos es el día que asciende al cielo, una aparición inmediata en donde Él les da su paz y les manifiesta y les repite y les hace saber cómo Él está vivo. Él ya había resucitado y así es que Él desea que sus seguidores se quiten del temor, de la duda, del desaliento y de la desesperación, y que la fe de ellos esté firme en Él. No era un espíritu, no era un fantasma, no era su imaginación, sino que Él estaba de carne y hueso con ellos y comió delante de ellos, una evidencia de que su resurrección había ocurrido, dándoles esa seguridad que ellos tenían de ser afirmados de que Él está vivo. Y pues no era un espejismo, esa experiencia era necesario que ellos la conservaran, la tuvieran, la vivieran, para que tuvieran el valor de hablar a otros del Evangelio. Parte de la importancia del tema de hoy es entender que la obra de Cristo en la tierra iba a terminar regresando Él al cielo, y los que quedaran en la tierra, los que estemos en la tierra, tener la seguridad de que Él vive y que Él volvió ese día al cielo con nuestro Padre Dios, y que Él desde allá va a continuar una obra en los creyentes, y Él nos va a recordar cómo todas sus promesas se cumplen, y Él va a estar a la diestra de Dios intercediendo por sus hijos. Leamos el pasaje de Lucas 24 del 44 al 53, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y los sacó hasta Betania, y alzando sus ojos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. El Señor Jesucristo en este pasaje repitió unas verdades muy importantes a sus seguidores, y el primer versículo de la meditación nos lo enseña así: estas palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y nosotros sabemos bien que los judíos dividían el Antiguo Testamento en tres partes: la ley de Moisés, los primeros libros escritos, los profetas y los salmos. Y como vemos la narración de la historia de la nación judía, nos va mostrando a través de toda la Escritura cómo Jesús es el centro de la enseñanza de la palabra de Dios. La cruz de Cristo es el tema central y el fundamento de todo lo que nos acerca a nuestro Dios. Sus libros de sabiduría habían profetizado que la cruz era únicamente lo que proporcionaría redención a los hombres, y nos muestra cómo Cristo se iba a hacer real, así como ellos debían entender que Cristo es la clave de todo entendimiento, y cómo sería Él glorificado un día en el cielo. Y podemos ver que todo esto sucede y cómo el Señor Jesucristo, ese día que asciende, provoca, produce, permite que haya entendimiento de las Escrituras, entendimiento de la palabra en la mente, en el corazón, en la vida de sus seguidores. Y el versículo 45 nos lo resume. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Cristo es el único que puede hacer esto en la mente de los hombres. Y el día de hoy nos recuerda y nos invita a que nosotros también le pidamos que nuestro entendimiento sea abierto a toda esa obra redentora que se nos enseñó y se nos recordó en todo esas escrituras. Y pues también podemos ver que la persona que entiende muy poco o tal vez nada sobre que Jesús es el Hijo de Dios y la cruz es lo que Él hizo por nosotros para ofrecernos vida eterna, para tener perdón de pecados y reconciliarnos con Él, debe ser ese nuestro fundamento, debe ser una doctrina
fundamentada en lo que es su obra. Y él en otras parábolas enseñó acerca de la importancia de que nuestra vida esté construida en Cristo. Él es la roca. Y en esta parábola, en la parábola de cómo un hombre debe construir su fe en él, también nos hacen la comparación cuando no la construimos en la roca, sino en la arena. Y dice que quien construya su vida sobre la arena y no en la roca que es Cristo, en lo que es la cruz y su ministerio, pues no va a poder cumplir la gran comisión que más adelante el Señor Jesucristo nos encomienda. Y el pasaje nos va diciendo que el único método que nosotros tenemos para proclamar esta obra redentora y es a través de lo que él aquí enseña. Dice, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Hay que ir a la Escritura, comprenderla, esperar que Él nos abra el entendimiento en esta parte. Arrepentimiento y perdón de pecados. Lo que necesitamos de nosotros, del Señor Jesucristo, es la salvación, pero Él nos pide que nosotros nos arrepintamos y nuestros pecados van a ser perdonados. Podemos ver también nosotros que para el mundo entero tiene que suceder esta experiencia y cualquier ser humano vamos a tener que pasar por esta experiencia. Vamos el versículo avanzando en el pasaje y nos dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Este versículo tiene una importancia grande para nosotros porque nosotros podemos ver que el cristianismo no inició con una filosofía instructiva como todas las otras religiones, sino comenzó con hombres que habían sido testigos de esa experiencia. Ellos sabían del Hijo encarnado de Dios, de su ministerio terrenal que había hecho, y muchos de ellos la acompañaron, ¿verdad? También vieron su pasión y muerte, vieron su resurrección, y de todo eso que sí vivieron, que sí vieron, es lo que ellos testifican. El versículo 49 dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido del poder desde lo alto. Nosotros sabemos que el bautismo en el Espíritu Santo vendría ya así en el Pentecostés, y sabemos que en Jerusalén ellos tenían su templo y que el derramamiento inicial sería en ese lugar, pero después se haría en el lugar en que la persona cree en Él, y donde Él esté creyendo, esa manifestación del Espíritu Santo en su vida sucedería. Y nos aclara que para que nosotros gocemos de esta promesa, pues era necesario que fuéramos investidos de su poder. Sin esa investidura, el creyente y la iglesia no actúan. Entonces, nosotros es fundamental que tengamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El versículo 50 nos dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. En este último día, con sus discípulos, los lleva a ese barrio residencial de Jerusalén, un pequeño pueblo al lado opuesto del Monte de los Olivos, donde vivía Marta, María y Lázaro.
y nos dice que alzó sus manos y los bendice. Y nosotros sabemos que él hacer estos movimientos, este ritual, si se pudiera llamar así, él ocupa su lugar como sumo sacerdote de Israel. Ya realizó la expiación del pecado de la humanidad, y como lo habían hecho los sacerdotes desde 1600 años antes, al final de su estancia, él realiza esa bendición a todos. Y el 51 nos dice: y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Vemos que esta bendición es continua hasta nuestros días. Es una bendición para su pueblo, para todos los que se acercan a él, para los creyentes, y una bendición que seguirá por siempre. Ya al final, versículo 52, dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Después de haberle adorado, aquí dice que hicieron estos sus seguidores. Aunque ascendió, su presencia seguía con ellos, y ya eran otros sus seguidores. Habían sido transformados en su fe, en su espíritu, en sus emociones, en sus pensamientos. Cuando se realizó la crucifixión, estos seguidores estaban muy tristes, estaban muy preocupados, estaban muy desconsolados, pero ahora todas esas tinieblas, toda esa tristeza, ahora era luz. Y también podemos ver que todo ese temor ahora era valor y gozo. Y dice: y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Debido a que la promesa se hizo real en sus corazones, en nuestro corazón ahora somos un templo de Dios. Y Primera de Corintios 3:16 nos dice lo siguiente. Primera de Corintios 3:16 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Después de tener al Espíritu Santo, nuestro cuerpo es ese templo, y habremos de alabarlo continuamente. Y finalmente este evangelio, como los otros tres aparte, termina con la palabra amén, palabra que significa verdad, palabra que significa así sea. Él está con nosotros, su Espíritu Santo nos da poder para darlo a conocer, nos inviste de su poder y nos permite. ¿Cómo fue que Él dejó su trono un día y majestad para llevar nuestras culpas? Y su Espíritu Santo hoy, con su poder, aleja de nosotros las dudas. El Señor Jesucristo da a conocer este mensaje sencillo, llevándonos a su palabra para mostrarnos en un recorrido histórico, y vamos viendo desde la época de los patriarcas hasta el momento de los evangelios, cómo Él le muestra al ser humano cuál fue su obra redentora y cómo podemos nosotros gozarla. También Él nos hace ver la importancia de que al nosotros dar a conocer el Evangelio, prediquemos el arrepentimiento, y de esa manera el ser humano alcanzará la vida eterna. Y también nosotros ver cómo, dando a conocer el Evangelio, ellos van a tener esa vida eterna, van a tener salvación, perdón de sus pecados, a su pueblo primeramente, y de ahí darlo a conocer a todo el mundo, a todas las naciones, siendo testigo a todos. Y gracias a Dios por la obediencia de sus seguidores, que hicieron que hasta nuestros días nosotros conozcamos lo que fue su obra.
Gracias a Dios por la exposición de su palabra y únicamente vamos a leer lo que dice el Salmo 43, en el que nos dice él que Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder y afirmó también el mundo y no se moverá. Así fue como Cristo regresó al cielo. Podemos ver también en el Salmo 47:1, en el que nos dice que no ese Cristo es un Dios altísimo, es temible y Rey grande sobre toda la tierra. Y sus seguidores así lo pudieron constatar ese día que Él regresó al cielo. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. Démosle gracias por su palabra. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias porque en esta mañana, en este día, nos recuerdas toda tu obra terminada, toda tu obra completa, y era necesario que tú ascendieras al cielo para que intercedas a favor del ser humano, Señor, pero no te fuiste sin haber dejado tu Espíritu Santo aquí en la tierra. Señor, gracias por ese poder, porque gracias a Él somos afirmados como tus hijos, tenemos valor, tenemos gozo, Señor. Bendito seas por todo esto. En el poderoso nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén.